Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar de la evaluación y el tratamiento inicial del trauma. Bueno, que el trauma, que lo que la definición, que es una lesión que se caracteriza por la alteración de una estructura estructural o fisiológica, que resulta de una exposición aguda a una energía que puede ser mecánica, térmica, eléctrica o química. Entonces, una quemadura es un trauma, una electrocución es un trauma. Siempre que nosotros hablamos o sea, que siempre sabemos que el término politraumatizado está mal utilizado, porque cualquier accidente ya decimos un paciente con politraumatismo, sin saber qué tipo de lesiones este paciente está teniendo. El paciente, o sea, el paciente politraumatizado es aquel paciente que presenta en dos o más lesiones y que una de esas lesiones está poniendo en riesgo en su vida. O sea, ¿qué tiene que haber ahí? Una lesión que pone en riesgo la vida. Bueno, para que ustedes tengan una idea más o menos, que el politraumatismo es una entidad súper importante en sí, debido a que tiene una prevalencia muy alta. Es la principal causa de muerte entre los pacientes entre 1 a 44 años. La mayoría de nuestros pacientes suelen ser jóvenes, porque no va a estar un abuelo de 80 años farreando y chupando a la noche o andando como loco sobre la moto. La prevalencia siempre es en el sexo masculino. En la colisión vehicular causa el 47% de las muertes. Y en un segundo lugar tenemos los traumatismos penetrantes o contusos. Vamos a hablar un poco de lo que es la cinemática del trauma, que se refiere a en unos parámetros que debemos de tener en cuenta para que podamos predecir qué tipo de lesión vamos a presentar. La cinemática del trauma se rige por por dos leyes de la física. La ley de Newton, que dice que un cuerpo permanecerá en reposo y un cuerpo permanecerá en movimiento a no ser que una fuerza externa actúe sobre ellos. Y la ley de la termodinámica, donde dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. El mecanismo del trauma puede ser en abierto o cerrado. El cerrado o contuso puede ser por un impacto vehicular, un arrollamiento o atropellamiento, una colisión o una caída, las caídas, golpes directos o explosiones, y los traumas penetrantes que pueden ser por arma blanca o arma de fuego. En el trauma cerrado se ve, ¿qué es lo que solemos ver? Una compresión. La compresión se ve por un traumatismo directo, por ejemplo, un martillo que se le golpea en la cabeza, produce una compresión. Una aceleración o desaceleración que puede ser en horizontal en caso de los impactos vehiculares frontales, laterales en caso de los impactos vehiculares laterales, o verticales en las caídas de altura. Una sobrepresión, cuando hay algo, un impacto que aumente la presión en alguna cavidad, y eso va a producir hasta la explosión de vísceras huecas. Y un aplastamiento, como se ve en los derrumbes. Los penetrantes se ve debido al tipo, puede ser dependiendo del arma. Si es arma de fuego, tenemos que saber el calibre, el tipo de la bala, la distancia que estuvo la víctima del agresor, en entrada o salida, y en qué tipo de explosivos era. Como por ejemplo le dije, esto es súper importante porque nos va a ayudar a predecir qué lesión va a tener el paciente. Por ejemplo, en una colisión frontal, generalmente las fracturas de los miembros inferiores se suelen presentar en formas bilaterales. Puede tener un traumatismo de tórax o de abdomen
y un traumatismo de cráneo. En las colisiones laterales se puede ver una fractura, pero solamente unilateral, dependiendo del lado. En los traumatismos del cráneo suelen dar más lesiones temporales y parietales, en cambio en los frontales suele dar más lesiones a nivel frontal y por un contragolpe a nivel occipital. La colisión posterior suele dar el famoso latigazo, que es como un rebote. Esto pueden producir luxaciones a nivel de la columna cervical. También puede producir fracturas a nivel de la columna cervical. El accidente más grave vehicular es el vuelco, porque la persona en el habitáculo gira, 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 y esa puede producir las lesiones de cualquier, o sea, puede ser de fracturas, puede ser fracturas bilaterales, puede ser un traumatismo de cráneo, un traumatismo cervical o presentarse todas juntas, depende del impacto. Un triple impacto que se ve, por ejemplo, acá tenemos un árbol, acá un vehículo y luego acá otro vehículo. Generalmente se suele ver unas lesiones torácicas, también puede ser unas lesiones a nivel, una lesión abdominal, a nivel torácico una contusión pulmonar, una contusión cardíaca. El peatón arrollado también suele ser muy grave porque puede ser una fractura, esta puede ser unilateral o bilateral y después cae y lo primero que lleva al suelo es la cabeza. La caída de altura, el que es el paciente que donde es más grave es en los menores de 2 años. ¿Por qué? Porque cualquier altura ya es caída de altura para ellos. Y ellos suelen caer en forma como si fuera que vos tires una bolsa o algo pesado de arriba y va girando así. En cambio, el que entre 3 a 10 años suele caer en forma horizontal y los adultos ya solemos caer en forma vertical. Acá se suele ver mucha fractura de calcáneo y fracturas de miembro inferior bilateral. Acá fracturas de miembro superior y acá lesiones en cualquier parte del cuerpo. El choque de motocicleta con una separación del habitáculo o del medio, ¿verdad? Que suele ser súper grave porque es como un peatón arrollado, pero a mayor impacto. Toda la velocidad en el que estaba viniendo, entonces se transmite al cuerpo y con esa fuerza que le transmitió esa velocidad, cae sobre el pavimento. Bueno, es súper importante que nosotros tengamos una historia completa y exacta del accidente, porque una adecuada interpretación e información nos va a ayudar a predecir el 90% de los pacientes traumatizados. ¿Y qué es lo que le tenemos que preguntar a la persona que viene? Si esa persona salió o no salió del automóvil, si hubo una muerte del pasajero en escena. Sí o sí, cualquier paciente que tuvo una muerte del pasajero en la escena hay que dejar en observación por lo menos 24 horas. El peatón arrollado o atropellado también suele ser de muy alto impacto. También preguntar a qué velocidad más o menos se habla. Y en colisión a alta velocidad ya hablamos a partir de 50 kilómetros por hora. El tiempo de rescate, en lo que estricación se le llama estricación se le llama a el acto de quitarle a la persona del habitáculo. Cuando duró más de 20 minutos es de alto impacto y puede tener lesiones muy graves. Como les dije, el vuelco, la colisión y la separación del tripulante y la motocicleta, como les estaba explicando hace rato. El trauma por aplastamiento también suele ser muy grave. Caída de altura. ¿Cuándo decimos que es caída de altura? Cuando la altura supera 3 veces la altura del paciente. La deformidad de más de 50 centímetros del habitáculo y la intrusión al compartimiento del pasajero de más de 30 centímetros. Bueno, el trauma tiene 3 modalidades. Una modalidad que es una mortalidad inmediata, que es por una lesión
que se produjo en el lugar del accidente donde salvarle al paciente iba a ser imposible, como por ejemplo una rotura de la aorta, una, una mortalidad temprana que es dentro de los 60 minutos, que se le llama hora dorada del trauma, y una lesión tardía, o sea, una mortalidad tardía que es en días y semanas. La mortalidad inmediata se da en el lugar del accidente, la temprana en la urgencia y los otros durante su internación o en la terapia. Nosotros debemos de saber identificar cuál es la lesión que le está poniendo en riesgo la vida de ese paciente, y nuestro lugar de donde tenemos que dar todo de nosotros es dentro de esto, en la hora dorada del trauma. La hora de oro, dentro de los 60 minutos. El tiempo en el lugar del incidente dice que no debe de pasar los 10 minutos. Eso dice el libro, pero sabemos que suele pasar más. Entonces, ¿qué es lo que es el periodo de oro? El tiempo entre el incidente y la llegada al centro asistencial, el tiempo de asistencia en la escena, el tiempo de traslado y el tiempo desde la llegada al hospital hasta el tratamiento. Esto está dentro de la hora de oro. Bueno, ¿quiénes deben de atender a un paciente politraumatizado? El trabajo debe de ser en equipo. No es yo soy cirujano y lo voy a atender solo. Y no, tiene que ser preparado y tiene que estar el paramédico involucrado o el bombero voluntario, el médico de urgencia, entre ellos un cirujano general, un cirujano de trauma, un neurocirujano, un traumatólogo, un intensivista y un pediatra o un clínico, según qué tipo de paciente sea. Súper importante que nuestro enfermero esté entrenado en trauma, porque todo acá es rápido, nada no tiene que ser lento, te tiene que saber hacer una vía rápida, te tiene que saber qué te tiene que pasar. También los radiólogos ya deben de estar avisados si va a llegar un paciente, la gente del laboratorio ya debe de estar en el lugar, los hemoterapistas, los volúmenes deben de estar preparados y otras subespecialidades según el tipo de lesión que se presente. Si hay una lesión vascular, el cirujano vascular. Bueno, se debe de recibir la llamada prehospitalaria. Por ejemplo, el bombero que le está asistiendo al accidente que pasó acá en Barrera, le tiene que llamar al hospital para decir, le estamos llevando, o avisarle a alguien del hospital, decir, le estamos llevando a un paciente tal, tal, con esta característica, para que se pueda activar la alerta intrahospitalaria del trauma. Que el personal de blanco se esté involucrado de una forma temprana y esperar ya al paciente en la admisión o en reanimación, dependiendo de qué tipo de paciente sea. La clave acá es estar preparado. ¿Cómo nos preparamos? Primero yo, después yo, después yo. ¿Qué significa eso? Que debemos de tener todos los materiales para nuestra protección y más ahora. Eso, gorro, bata, guantes, botas, lentes y protectores del rostro. Esto es como nos preparábamos antes, porque ahora tenemos que estar más preparados que esto. La sala de urgencia tiene su camilla, tiene una silla lítica, este es un carro de paro, este es un desfibrilador, son bombas de infusiones, un ambú, un monitor y un respirador. Todo esto debemos de tener en una sala de urgencia en un mundo ideal. Esta es nuestra sala de urgencia. Era nuestra sala de urgencia en emergencia. Ahora ya pasó a otro pabellón y es mucho más lindo. Esto es como queda una sala de urgencia después de haber recibido un paciente grave. ¿Qué tenemos que tener para la recepción de nuestro paciente? Los inmovilizadores laterales, una tabla, tiene que tener collar, súper importante el oxígeno. Un paciente traumatizado siempre debe de estar oxigenado. Ven cómo todos deben de estar involucrados. Bueno, la evaluación del estado del paciente tiene que ser preciso y rápido. Tenemos que reanimar y estabilizar al paciente resolviendo
el problema primordial. Siempre tenemos que identificar cuál es la lesión que está poniendo el riesgo al paciente. Determinar también si las necesidades de nuestros pacientes exceden los recursos de nuestro hospital o la capacidad médica y asegurar que se preste el mejor cuidado en ese paciente y que éste no se deteriore y siempre estar evaluándola constantemente porque el trauma es dinámico. El paciente puede estar bien y después en segundo descompensarse. Entonces, siempre evaluarle constantemente, tenerle en ojo al paciente traumatizado. Primero, tenemos que tratar la lesión que le amenaza la vida. La falta de un diagnóstico definitivo, no porque no tenemos tomografía, por ejemplo, no le vamos a dar el tratamiento inmediato indicado. Entonces, primero, evaluar cuál es identificar cuál es la lesión que le amenaza la vida, darle el tratamiento indicado y después recién pensar en algún método diagnóstico. Acá no es indispensable la historia clínica, solamente los datos del accidente. La evaluación inicial tiene que ser prehospitalaria, tiene que haber una clasificación, alguien que diga que el paciente, ustedes saben que si es rojo tiene que ir a reanimación y si es amarillo tiene que ir a admisión. La evaluación primaria ABCDE, evaluar la reanimación del paciente, la revisión primaria y reanimación de nuevo si es necesario, considerar si es posible, si es necesaria el traslado del paciente, si está estable nos pasamos a una evaluación secundaria y luego un cuidado definitivo. El algoritmo es la evaluación primaria que se hace por ABCDE, la reanimación, después una reevaluación para ver si volvemos a reanimar o si ya pasamos a una evaluación secundaria. Luego una reevaluación y ver cuáles van a ser los cuidados definitivos del paciente. La evaluación primaria, como les dije, es por el ABCDE, que está protocolizado por el ATLS, que es un curso que le prepara a cualquier tipo de médico para hacer los cuidados primarios del trauma, que es un curso del Colegio Americano de Cirujanos. En esta evaluación primaria no debe de durar más de 2 a 3 minutos. Tratar los problemas a medida que se diagnostican dentro del A. Si hay un problema en el A, ya le tratamos ahí. Después recién pasamos al B. Y si hay un problema, no hubo problema, pasamos al B, hay un problema en el B y ahí ya resolvemos. Si es necesario, si vemos que el paciente se descompensa, volvemos a hacer nuestro ABCD. Bueno, nos vamos a qué significa una vía aérea y protección de la columna cervical, por sus siglas en inglés. B, respiración y ventilación, también por sus siglas en inglés. C, circulación y control de la hemorragia. D, deterioro y evaluación neurológica. E, exposición y control ambiental. Para A, entonces vía aérea y control cervical. Debemos de asegurar siempre que nuestra vía aérea sea permeable. Para eso debemos de inspeccionar la boca, a ver si no hay algún paladar, si no hay algo que le esté obstruyendo, ver la mandíbula, la faringe, si no hay una fractura de la mandíbula, si hay una lesión de la faringe, el paciente al hablar no va a tener una voz bitonal, puede tener enfisema subcutáneo a nivel del cuello, tenemos que aspirar las secreciones y secreciones o también si hay restos de vómito o sangre, debemos hacer maniobras que favorezcan a la ventilación del paciente. Instalar una vía si no existiere una vía permeable para la vía aérea. ¿Cómo se puede hacer? Por una cánula nasal, una cánula orofaringea, una intubación o una cricotiroidotomía. Mantener siempre permeable y evitar la aspiración. Proteger la columna cervical manteniéndolo inmóvil en todo momento por medio del collar cervical. Al llegar al paciente, podemos preguntarle si tiene dolor cervical. Si no le duele
A nivel cervical no hace falta un collar cervical, pero sí es indispensable si le duele y si presenta algún síntoma como hormigueo. Para evaluar el A, sí o sí tener nuestra boca de aspiración, que es y esta es nuestra boca de oxígeno. Este se llama K66 o nuestra cánula de aspiración. Esta es una mascarilla de oxígeno con reservorio cuando hablamos de esto. Esto es súper importante que ustedes sepan porque acá es cuánto de flujo o cuántos litros de oxígeno le vamos a pasar y depende por qué tipo por qué tipo de artefacto le estemos dando oxígeno para abrir, o si no, lo único que hace es secar las mucosas y hacerle sangrar al paciente a nivel de las fosas nasales. Por ejemplo, por una cánula nasal, la cánula nasal es ese oxígeno que es por las dos mangueritas que entran en la nariz. Solamente le alzamos la perillita hasta 6 litros y da oxígeno del 24 al 40%. Una máscara Venturi. Venturi es una mascarilla parecida a esta, pero acá tiene unos colores, tiene una manguerita y unos colores que se ponen. Da un oxígeno hasta 24 40%, pero podemos alzar nuestro oxígeno hasta 8. La mascarilla facial, que es sin te da oxígeno al 50%, pero podemos alzar el flujo de 8 a 12. Y la mascarilla facial con reservorio da oxígeno hasta 90%, pero nuestro flujo podemos alzar de 10 hasta 15 inclusive. Es muy triste cuando alguien está en la urgencia y vemos que tiene una cánula y le alza a 10, al pedo, porque no sirve, solamente hasta 6 sirve. Y todas esas cosas tenemos que conocer para no cometer esos errores. Bueno, las maniobras básicas para que el paciente reciba mejor el oxígeno. Una es esta de llevar hacia adelante la mandíbula, ¿ven? Mientras esperamos el soporte de oxígeno. También es súper útil la cánula orofaringea o la cánula de Mayo, pero acá el paciente no tiene que estar tan lúcido. Estos son los tamaños y luego ventilarle con un ombú acá. Esta es una cánula nasofaringea que es parecida a esa, pero va desde la nariz y le pasamos oxígeno por el ombú después. También paciente no tan lúcido, mientras esperamos una intubación. Oxigenación con la bolsa máscara o el conocido lambú. Puede ser por un reanimador. Siempre debemos de sellar. Esto se sella en lo que es todo el borde inferior del maxilar y el maxilar inferior y todo lo que es acá a nivel del tabique nasal. Entonces le haces como un sello y ahí le vas dando oxígeno, pero el paciente no debe de estar despierto porque molesta mucho. Se puede hacer con un reanimador, pero lo ideal es hacer con dos para que le des mejor sello. Acá tiene como un colchoncito que se infla como un salvavidas con aire para que haga ese vacío. También para que esto es todo una preoxigenación para una intubación y debemos de tener a mano nuestras drogas. Los ambos vienen de distinto tamaño, este para adulto, niño y neonato. La maniobra de Celix, este es súper importante, va a servir para que ustedes le ayuden al paciente, al médico que va a intubar. ¿Y cómo es? El cartílago cricoide presionamos hacia abajo. Aparte, también ayuda a ver las cuerdas vocales y previene también la regurgitación, o sea que previene que el paciente vomite. ¿Cuál es la indicación para una intubación? Súper importante que todo esto nosotros podamos identificar porque un paciente que se intuba y que
que se debe de intubar y no se intuba, le hacemos muchísimo daño. Y que nosotros, porque al paciente le estamos poniendo una hipoxia que puede llegar hasta la muerte. Entonces, ¿a quiénes le vamos a intubar? Si el paciente presenta apnea, incapacidad para mantener las vías aéreas por otro método, que sea por una cánula nasal, por una mascarilla facial, por una máscara con reservorio, protección de aspiración de sangre o vómitos, por ejemplo, en un paciente con una fractura facial muy fea, compromiso inminente o potencial de la vía aérea, también en las fracturas faciales muy feas porque se dermatiza todo, presencia de un traumatismo craneoencefálico con un Glasgow menor a 8 siempre se intuba. Incapacidad para mantener la oxigenación adecuada por medio de un dispositivo o una oxigenación con mascarilla, como les dije anteriormente. ¿Qué necesitamos para la intubación? En un laringo, este laringo esta es la pala y este es el mango. Viene por separado, deben de aprender de cómo encajar. Las palas pueden ser curvas y también pueden ser rectas. Estas son las rectas y estas son las curvas. Viene por número. Este es el 4, este es el 3, 2 y 1. Generalmente usamos más el 3, pero el 4 también nos sirve, pero hay que saber utilizar. Usamos más las curvas. Sí o sí tenemos, cuando nos dicen que el paciente va a ir, tenemos que cerciorarnos de que no sirva, de que tenga pila, porque esto es a pila, acá van las pilas en el mango, y que de su foco se prenda. Esta es la forma de intubar. La intubación urotraqueal, y estos son los fijadores del tubo. También suele ser necesario una guía que se pone en la luz del tubo. A veces no podemos intubar. ¿Por qué no podemos intubar? Porque tiene un edema de glotis, porque tiene una lesión facial muy fea que no nos deja intubar, por una lesión por arriba. ¿Y qué es lo que podemos hacer a nivel del cartílago cricoides? Le ponemos un catéter, esos catéteres para hacer vías, que puede ser el número 12 o 14, y le damos oxígeno a 15 litros. Pero esto es todo momentáneo y eso se llama ventilación jet. Después tenemos la cricotiroidotomía, que abrimos el cartílago en cricoide y ahí le ponemos un tubito y eso nos va a dar oxígeno. Esto es cuando no podemos intubar. B, tenemos lo que es la respiración y ventilación. Bueno, la respiración tenemos estas siglas, que es MES, que significa mire, escuche y sienta. La asistencia ventilatoria debe ser necesaria puede ser con métodos simples o complejos. El aporte de oxígeno en pacientes traumatizados es de rutina, porque el paciente traumatizado siempre debe de tener un oxígeno hasta que nosotros digamos, este se puede ir de alta, este está estable. ¿Por qué? Porque el oxígeno favorece el transporte, o sea, el oxígeno va a favorecer cuando le damos oxígeno, vamos a favorecer el transporte adecuado a la sangre y una evaluación por clínica. Bueno, ¿qué es lo que es la respiración? Es el intercambio del oxígeno, perdón, el oxígeno con el dióxido de carbono entre las células del organismo y la atmósfera. Y el proceso consta de una fase que es la ventilación, en la cual se puede diferenciar de la inspiración, en el cual el aire atmosférico penetra a los pulmones, y la aspiración, el aire es expulsado por los pulmones. La siguiente fase, que tiene lugar en los alveolos pulmonares y consiste en la difusión del oxígeno del aire a la sangre y el dióxido de carbono a la sangre. Los sistemas de administración de oxígeno, como ya le dije, que es la cánula nasal,
mascarilla Venturi, mascarilla facial y mascarilla facial con reservorio. Ya les hablé también de esto. Bueno, ¿cuáles son las lesiones que en el A y B nosotros tenemos que identificar? ¿Por qué? Porque ponen en riesgo la vida del paciente y tenemos que actuar ahí. ¿Y qué es lo que pasa cuando muere en la hora crítica? El médico no fue capaz de identificar estas lesiones y no pudo resolver. Entonces nosotros 5 lesiones nomás tenemos que identificar para que no nos pase que el paciente muere dentro de esa hora crítica y sí pudimos hacer algo. Y son el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el taponamiento cardíaco, el tórax inestable, una contusión pulmonar masiva y el hemotórax masivo. La evaluación primaria siempre es mirar, escuchar y sentir. ¿Qué es lo que es el neumotórax a tensión? El neumotórax a tensión es cuando hay una disrupción de la pleura. Entró demasiado aire que produce como un desplazamiento a nivel de lo que es el pulmón, del mediastino. Produce hasta un desplazamiento de la tráquea y esto puede llegar a luxar al corazón. Y entonces, si se luxa el corazón por la presión, hace que el paciente pueda parar inmediatamente. ¿Y qué es lo que cómo debemos de actuar en el neumotórax a tensión? Bueno, nunca se pone primero, ¿cuáles son los signos que va a tener el paciente? El paciente va a llegar cianótico, va a tener una dificultad respiratoria que vamos a identificar por la taquipnea, la utilización de músculos accesorios, el tiraje, el aleteo nasal. A la auscultación va a tener un murmullo vesicular abolido del lado afecto y un murmullo vesicular normal. Los ruidos cardíacos van a estar normales y se acompaña de una hipotensión. Entonces, hipotensión más murmullo vesicular disminuido, estamos frente a un neumotórax hipertensivo. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos a nivel del segundo espacio intercostal, línea hemiclavicular, usamos un catéter grueso, que puede ser un 14 o 18, lo que tengamos en la urgencia. En eso le conectamos a una jeringa con 20 cc de suero, pero sin el émbolo, solo la jeringa. Le punzamos a nivel del segundo espacio intercostal, línea hemiclavicular, y vamos a ver cómo se descomprime el tórax. Van a salir unas burbujas. Y después de descomprimir el tórax, a continuación el tubo de drenaje pleural. El diagnóstico del neumotórax a tensión nunca es por radiografía. Si tenemos una radiografía, nuestro paciente al venir va a estar muerto. Entonces es clínico. Después tenemos el neumotórax abierto. El neumotórax abierto nos referimos cuando la lesión del tórax es mayor a 2/3 del diámetro de la tráquea. ¿Qué es lo que se puede hacer mientras se espera al cirujano o alguien quien resuelve? Se tapa, pero se tapa solamente, viste que tiene 4 lados y se tapa en los 3 lados y uno hace como válvula, porque si cerramos acá va a ser un neumotórax a tensión de nuevo. Luego tenemos el neumotórax masivo, que es cuando le ponemos un tubo de drenaje pleural un tubo de drenaje pleural y ese tubo drenó en más de 1000 ml o en que drena más de 200 ml por hora durante las 6 horas. Luego tenemos las contusiones pulmonar. Las contusiones pulmonar es cuando, o sea, tórax inestable o contusión pulmonar. La contusión pulmonar se da por una disrupción alveolo capilar y el tórax inestable nos referimos cuando hay 2 costillas fracturadas en 2 fragmentos y de seguidas como esta. También se le llama bolet costal. Bueno, las fracturas asociadas de las costillas siempre son esternón, la escápula y las costillas. Si tenemos una fractura de esternón, súper alto impacto y de la escápula también. En las costillas, esto es súper importante. Si se fracturan de las costillas 1 a 3, la transferencia de energía es importante
y da lesiones asociadas de alto riesgo a la vida, como puede ser una lesión de la arteria subclavia o de la vena subclavia, una contusión pulmonar. De la 4 a 9 suele producir neumotórax. Este es para que nosotros cuando veamos la radiografía y vemos su fractura, nosotros busquemos la lesión. De 4 a 9 buscar neumotórax. Y de 10 a 12 pensar en una lesión abdominal. Taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco también es una lesión que pone en riesgo la vida. Y es porque hay una lesión a nivel del corazón y se junta sangre en el pericardio. ¿Y cómo se hace? Eso se descomprime se puede comprimir con una jeringa a nivel del triángulo de la raíz del apéndice sifoide. ¿Y cómo va a venir el paciente? El paciente va a venir hipotenso, cianótico, pero a diferencia de la contusión pulmonar que también, perdón, del neumotórax hipertensivo que también que tiene hipotensión y cianosis, este va a tener el murmullo vesicular normal y los ruidos cardíacos disminuidos. Entonces, ruidos cardíacos, perdón, hipofonéticos. Entonces, taponamiento cardíaco es hipotensión en cianosis y R1, R2 hipofonéticos. Bueno, ¿qué es la toracotomía de reanimación? La toracotomía de reanimación es un procedimiento que también se realiza en la urgencia, que es abrirle el tórax para un masaje cardíaco directo. Y se suele hacer en pacientes muy graves. La verdad que en mi vida yo habré visto dos y de ese dos, un paciente lo que salió, el otro volvió a morir. Y se hacen solamente en los traumatismos penetrantes de tórax, nunca en los traumatismos abiertos. Y, y cuando hay una ausencia de pulso, pero hay actividad eléctrica. Y eso vamos a ver con el monitor. No le sentimos pulso, pero vemos que en el monitor hay actividad eléctrica. Y debe de ser una persona con mucha destreza. En los traumas cerrados nunca se hace una toracotomía de reanimación. Entonces, acuérdense, solo sirven los traumas penetrantes, no en traumas cerrados, y es la toracotomía que se hace en la camilla de urgencia del paciente. Bueno, después tenemos lo que es la circulación y control de hemorragia. Siempre que lo tenemos acá vamos a definir el shock. ¿Qué es lo que significa shock? Cuando hay una perfusión y oxigenación que no son adecuadas para los órganos y tejidos. En los signos de shock suele ser el pulso débil y rápido, la palidez de la piel, sudoración fría y tiempo del aumento del rellenado capilar. El rellenado capilar tiene que ser, se hace así, se presiona la punta del dedo y tiene que ser menor a 2 segundos. Si nosotros sentimos el pulso radial, sabemos que nuestra presión sistólica es mayor a 60 para que ustedes tengan una idea. Y si no sentimos mucho ojo, estamos en una presión sistólica menor a 60. Puede haber también una hemorragia externa. Esta puede ser capilar, venosa o arterial o por una herida en escal. ¿Qué es lo que es una herida en escal? Es una lesión que levanta toda la piel así, levanta la piel por ejemplo, del cuero cabelludo y separa del cráneo, que se ve muchísimo. Puede ser presencia de una hemorragia oculta, como en la fractura cerrada. No piensen que porque el paciente tiene una fractura de fémur cerrada, este no puede llegar a un shock hipovolémico. Sí, es una hemorragia oculta, un traumatismo de abdomen, una rotura esplénica, da una hemorragia oculta. Un hemotoras masivo da una hemorragia oculta. Esto es lo que yo quiero que se le quede grabado. ¿Cuáles pueden ser
los sitios donde mayormente se va a perder sangre. En la fractura cerrada de fémur puede sangrar por pierna de 1,5 litros a 2 litros. La fractura de tibia hasta 500 ml también por pierna. En la pelvis, Dios mío, la pelvis sangra muchísimo, hasta puede caber toda la volemia. Acá dice 3 litros, pero puede caber toda la volemia. Una fractura costal da hasta 150 ml. Entonces, si tenemos fracturadas 3 costillas, el paciente casi ya perdió 500 ml. Un hemotórax hasta 2 litros, una herida del tamaño de una mano hasta 500 ml y un coágulo en un puño hasta 500 ml. Pérdida oculta de sangre, donde vemos en la cavidad abdominal, como le dije, la cavidad pleural a nivel del fémur y la fractura de pelvis. También suele ser oculta cuando sangró en la escena del trauma, y en los niños el cuero cabelludo sangra muchísimo. No solamente en los niños, en cualquier persona una herida en cuero cabelludo puede dar hipotensión, sangra muchísimo. Si tiene pulso, si tenemos radial, más de 70, más de 80 sistólica, femoral, más de 70 sistólica y carotídeo, más de 60 sistólica. Entonces acá llegamos a la conclusión. Hay libros que dicen que más de 60 es en radial. Y llegamos a la conclusión de que cuál es el pulso que más tarde se va es el carotídeo y el que más temprano es radial. Tipo de sangrado. Están los compresibles, o sea que con compresión podemos atajar mientras viene alguien que nos pueda ayudar. Generalmente esos son periféricos, y los no compresibles son intraabdominal y requieren de cirugía. Shock. El shock puede ser hipovolémico o no hemorrágico. Hipovolémico se puede ver por la pérdida de sangre o por la pérdida de líquidos, y no hemorrágico como el neumotórax a tensión, que también produce hipotensión, pero no es por pérdida de sangre. El taponamiento cardíaco, un shock cardiogénico que se puede ver en una contusión cardíaca, un shock séptico y un shock neurogénico. Un shock neurogénico se ve en las lesiones raquídeas, en las fracturas de la columna cervical con una afectación medular suele dar un shock neurogénico. ¿Cómo se maneja el shock? Primero ABC, nos quedamos en C. Importantísimo, importantísimo el oxígeno. Usar una máscara facial con reservorio. Siempre que haya un sangrado evidente, comprimir. Compresión, compresión, compresión. Buscar el sangrado oculto y poder identificar si el shock es hemorrágico o de otro tipo. Súper importante mantener la temperatura adecuada. En una sala de trauma, el aire debe de estar apagado. Siempre que el paciente venga en shock, tenemos que tener 2 vías de ascenso, o sea que 2 vías periféricas. Este debe ser por catéteres gruesos, de 14 o 16 French, en el antebrazo o en el brazo, pero bilateral. Se administra de entrada 2000 cc de suero fisiológico, no más de eso. ¿Por qué? Porque vamos a producir una hemodilución o Ringer, uno de los dos. Pero súper importante que estos estén tibios. ¿Y dónde se entibia? En baño María o en el microondas. Y en los niños se le hace en bolo y se calcula 20 cc kilo peso. Cuando nosotros les ponemos el suero, ya tenemos que tomar la muestra de nuestro catéter para tomar, ¿qué es lo más importante acá? La tipificación y una hemoglobina hematocrito urgente. También es súper importante en pacientes en shock tener una sonda vesical para controlar la diuresis, que nos va a ayudar muchísimo a predecir qué va a pasar con nuestro paciente. La transfusión si es necesaria y poder identificar si ese paciente es quirúrgico o no. Bueno, ¿cómo nosotros vamos otra cosa que no le dije? Muchas veces también el paciente que está muy hipotenso está confuso. La evaluación de la respuesta del paciente, identificar si hay una mejoría. ¿Cómo vamos a identificar?
que la piel va a estar más calentita, el llenado capilar va a ser menor a 2 segundos, ya va a estar orinando bien por los signos vitales y por el estado de conciencia. Según lo que perdió el paciente, va a tener una respuesta rápida, esta puede ser transitoria o que no responde luego. La respuesta rápida. ¿Cuál es el paciente con respuesta rápida? El paciente estable luego de pasarle un bolo inicial. El bolo inicial significa 1000 ml. Significa eso que tuvo una pérdida menor al 20% del volumen sanguíneo. Acá la transfusión no está indicada, o sea, con 1000 se puso estable, entonces paramos ahí, no le mandamos más y descartamos la transfusión. Y el cirujano tiene que venir a evaluarle. Las respuestas transitorias. Tiene un deterioro, persiste el deterioro luego de ese 1000 que ya le pasamos. La pérdida es entre 20 al 40%, se repite un bolo y se inicia una transfusión, siempre isogrupo. Y el paciente debe evaluar lo antes posible una cirugía. Si no responde, que no responde, no responde luego ni a 1000 ni a 2000, la pérdida quiere decir que es mayor al 40%, descartar que ese shock no sea, que sea un shock no hemorrágico. El cirujano debe de parar el sangrado y la transfusión sanguínea está súper indicada. Pero el cirujano debe de parar el sangrado porque ¿qué va a pasar? Si él sigue sangrando, entonces le pasamos sangre. Es como si fuera que vos sigas abriendo una canilla. Bueno, en, como los tipos, hay varios tipos de hemorragia, la clasificación, ¿verdad? Está la clase 1, cuando la pérdida es del 15%, o sea, hasta 750 ml. El paciente va a estar ansioso, la presión arterial está normal, la frecuencia cardíaca suele ser mayor a 100 y la respiración entre 14 y 20 y el flujo urinario a 30 ml hora. Acuérdense que entre cuánto lo que es normal es de 500 a 1000 ml hora kilo peso. No que 1000. De, de, era de, o sea, el flujo urinario. Una persona a ver, era 50 ml kilo peso. ¿Y qué está indicado acá? Cristaloides, solamente los bolos. Luego la hemorragia tipo 2 es entre 750 a 1500 ml de pérdida y representa el 15 al 30%. El paciente ya está más ansioso, su presión, miren que ya perdió 1,5 litros, pero la presión está normal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Es la frecuencia cardíaca, siempre la frecuencia cardíaca y después recién la presión. Hay una disminución de presión del pulso, el paciente se está más taquimnéico y el flujo urinario es entre 20 a 30 ml kilo, entre 20 a 30 ml hora. Y acá, pensar en cristaloides sí o sí, y ya abrimos ya la llave de pensar en sangre. Después está la hemorragia, la clase tipo 3, que hay una pérdida en hasta 2000 ml. El paciente está súper confuso, súper agresivo, súper ansioso. Acá recién disminuye la presión arterial. La frecuencia cardíaca mayor a 120, disminución de la presión del pulso, la respiración entre 30 y 40 y el flujo urinario a 5 a 15 ml hora, o sea, casi nada. ¿Y qué es lo que le vamos a pasar? Cristaloides hemoderivados y pensar en una cirugía, sí o sí. Clase 4 es el más grave de todos cuando ya perdió más de 2 litros de sangre, que representa más del 40%, está confuso, letárgico, hipotenso, frecuencia cardíaca mayor a 140, disminución del pulso, respiraciones mayor a 35 y flujo urinario, o sea, sin que está anúrico. Control definitivo, una cirugía sí o sí y compuesto sanguíneo. Bueno, esto es lo que yo quiero que ustedes se queden grabados. No es porque el paciente está
120, 80 está estable. Primero, la estabilidad hemodinámica se ve por la frecuencia cardíaca. Si un paciente tiene mayor a 100 de pulso, está hemodinámicamente inestable a expensas de la frecuencia cardíaca. Las complicaciones del shock se ven más por depende mucho del paciente. Siempre es más, por ejemplo, en las edades extremas, en los niños y en los ancianos suele ser muy, el avance suele ser muy rápido y suelen ser pacientes muy, muy graves. En los atletas no tanto. En el embarazo también las complicaciones suelen ser muy graves. En siempre saber qué tipo de medicamentos usa y ver si el paciente tiene marcapaso, porque el paciente con marcapaso nunca no nos va a hacer, o sea que si va a hacer una bradicardia ya se va a activar el marcapaso. Complicaciones del shock es la hipotermia y la coagulopatía temprana. Cuando el paciente entra en una coagulación, en una coagulopatía ya es casi, ya no le vamos a traer. Va a morir, sí o sí va a morir. Parece luego que la sangre se pone más aguada, los factores de coagulación ya no se producen, va a morir. Sangra por todos lados. Bueno, acá estamos todavía en C. Tenemos que evaluar, es súper importante evaluar el nivel de conciencia. El paciente que sangró mucho siempre va a estar confuso y agresivo. No es porque es argel nomás, hay que tenerle paciencia. Ver el color de la piel y el pulso. Si la hemorragia es externa, una compresión directa. Una fractura de fémur expuesta, por ejemplo, debemos de comprimirla sí o sí. Buscar siempre sitios de sangrado oculto. Súper importante que le pongamos en catéter bien grueso y el manejo del shock con lo que ya vimos, ¿verdad? Cuando le pasamos el suero, cuando después de los 2000 le pasamos, hemos derivado, solamente el paciente se carga con 2000, nunca me pasen más de eso. Después ya es sangre el segundo paso, le pasamos 2000 en bolo y después ya sangre. Nos vamos a la evaluación neurológica. La evaluación neurológica, la escala de Glasgow, vamos a utilizar, después vamos a ver las pupilas. Las pupilas nos va a nos va a decir muchas cosas. Por ejemplo, si tenemos una anisocoria a expensas de una midriasis del lado derecho, sabemos que estamos frente a una lesión que está comprimiendo. Puede ser un sangrado y siempre va a ser del lado de la midriasis. Si tenemos una midriasis bilateral, estamos en una probable muerte cerebral, midriasis bilateral narrativa, en una muerte cerebral. También evaluar la lesión medular, preguntarle al paciente si siente. Acá la pregunta es si puede mover todos los miembros, si tiene hormigueo, súper importante si tiene hormigueo. ¿Y cuáles son los factores que nos pueden confundir? El shock, porque el shock le deja confuso al paciente. La hipoxemia, debido al shock también, y una intoxicación por droga o alcohol o alguna medicación. ¿Cómo evaluamos las pupilas? Normales, es así, los dos lados del mismo tamaño, anisocoria. Esto se llama midriasis, esto se llama mióticas. Miosis de los dos y las midriasis son huevos fritos los dos, las pupilas bien grandes los dos. Miosis, pupila chiquitito, se ve en pacientes sedados y midriasis estamos frente a una probable muerte cerebral. Entonces, esto es miosis, esto es normal, esto es anisocoria. La reacción de la pupila debe de ser así. Cuando hay luz abundante, debe de ser miótica y, por ejemplo, le ponemos así y acá le ponemos con
con la luz. Esta debe ser miótica y esta normal, del otro lado normal. Y la reacción pupilar se prueba así, siempre con una linterna así. Y si no responden y encima son midriásicas, sí o sí muerte cerebral. La escala de Glasgow, que es lo que vamos a mirar, la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La apertura ocular tiene 4 ítems, que es la espontánea 4, a la voz 3, dolor 2, ausentes 1. Esto tienen que saber de memoria y van a aprenderse con la práctica. La respuesta verbal 5, orientada, confusa 4, palabras inapropiadas 3, sonidos incomprensibles 2, ausentes 1. Respuesta motora, obedece órdenes 6, localiza dolor 5, retira al dolor 4, reacción anómala o decorticación 3, descerebración 2, ausente 1. El puntaje más bajo es 3, nunca digan clavo 0, siempre es 3 el más bajo. Luego, y acá, una vez que nosotros vemos el estado neurológico del paciente, un paciente con un Glasgow 8 es para intubar, un paciente con un Glasgow 11, ponerle una sonda nasogástrica y sí o sí oxígeno, a todos los oxígenos, a partir de 14 los ya oxígeno, pero en un paciente con Glasgow 11, sonda nasogástrica y sonda vesical. ¿Por qué la sonda nasogástrica? Porque va a vomitar y este puede broncoaspirar. La exposición y el entorno. La exposición del paciente para facilitar su evaluación detallada es desvestirle siempre, pero cubrirlos con mantas. Nunca se debe exponerle al paciente a hipotermia. ¿Para qué desvestirle? Para ver si no tiene alguna lesión. Súper importante esto en los traumatismos penetrantes. El entorno nos referimos a cubrirles con mantas, siempre, como les dije, pasarle líquidos calientes, nunca líquidos en fríos, y donde se calienta en el microondas y en el agua María. Y colchones de circulación de agua caliente, pero éxito acá no existe. Siempre al paciente se le debe de girar en bloque. Al girar en bloque, le preguntamos si le duele la espalda, a ver si hay una deformidad, un edema. El tacto rectal es súper importante. ¿Por qué? Porque un paciente con una lesión medular va a tener el esfínter complaciente, no va a hacer una compresión. Entonces, si estamos allá en la campaña, eso nos va a reayudar. Inmovilizar al paciente siempre con callar cervical hasta que se descarte una lesión a nivel cervical, más en pacientes que están confusos. Una inmovilización lateral, tabla espinal y alinear e inmovilizarse. Bueno, estas son unas cosas que debemos de tener en cuenta. Siempre un paciente politraumatizado debe tener un electro para diagnosticar las arritmias o una contusión cardíaca. ¿En qué casos no vamos a instalar la sonda vesical si pensamos en una lesión de la uretra? ¿En quiénes vamos a pensar? Si tiene sangre a nivel de la uretra, sobre todo en los varones. Si tiene una equimosis perineal, un hematoma escrotal, próstata flotante al tacto rectal y la fractura de pelvis, pero en la diastasis púbica, no se pone sonda vesical. La sonda nasogástrica es súper importante para la descompresión del estómago y reducción de la broncoaspiración por el vómito. Y los monitoreos para parámetros fisiológicos se usan los gases arteriales, la oximetría de pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y el pulso. Los estudios radiológicos que usamos va a ser la radiografía cervical, tórax, pelvis, pero ahora se vio que las cervicales casi no son más útiles, sino que la tomografía cervical es la indicada. Entonces más usamos tórax y pelvis, pelvis AP y tórax AP. Y la ecografía siempre es el FAS. FAS es una ecografía que solamente sirve para ver líquidos.
Entonces usamos una radiografía cervical que tiene que ser lateral, una radiografía de tórax, una radiografía de pelvis. Son nuestros par radiológicos. Método auxiliar de diagnóstico, FAST, acá, que solamente nos sirve para ver líquidos. Bueno, esto era lo que yo le quería dar porque después ya es de una evaluación secundaria. Espero que les haya gustado, que les sirva. Cualquier cosa, yo estoy abierta a las preguntas, me pueden mensajear y el trauma es algo muy dinámico, muy apasionante y muy demandante. Buenas tardes y que tengan un buen resto de jornada.